Muy buenas tardes a todos. Bueno, el Señor me llevaba hoy a un texto. Yo tenía pensado otra cosa, pero me llevó a este texto. Y es un texto, bueno, muy denso, pero he sacado algunos puntos que a lo mejor nos pueden servir. Esto es como una primera aproximación a una primera lectura, una lectura introductoria, pero estoy segura que cada uno de nosotros podremos ir profundizando en lo que el Señor nos quiere decir, ¿no? Y en ese aspecto la invitación es que cada uno de nosotros continúe preguntándole al Señor lo que nos quiere decir con este texto. Y este texto se encuentra en Efesios 4, del 1 al 16. Me llama la atención porque últimamente el Señor me ha desafiado mucho a mí, y creo que ya lo he mencionado en varios mensajes, este versículo que tanto me gusta, que todos estamos llamados a crecer, y el listón ha sido puesto muy alto a la estatura de Cristo, ¿no? Y Dios me llevaba hoy a este pasaje, y en realidad tiene mucha tela que cortar. Y yo no lo voy a agotar todo, porque bueno, a mí la carta de los Efesios me desafía mucho, tiene mucho contenido y bueno, y merece más atención, más cuidado. Pero bueno, solo quiero resaltar algunos puntos al respecto. Entonces, en mi Biblia, yo estoy usando la traducción de la Biblia de las Américas, este texto se titula La vida en Cristo. Y para los que tienen a lo mejor la Reina Valera, la titulan La unidad en el Espíritu. Entonces, me gusta mucho este título porque yo creo que esto es lo que el Señor quiere machacar hoy, lo que Dios quiere dejar claro hoy, la unidad de todos nosotros en su espíritu. Y yo he titulado este mensaje, con un lema que ya todos conocemos, que es uno para todos y todos para uno. Esto, yo me acuerdo que en bachillerato, cuando tocaba leer todas estas obras de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, era el lema favorito. Nos pegaba a todos, porque cada una de nosotras teníamos su pandilla, ¿no? Entonces, y todo el mundo, uno para todos y todos para una. Entonces, bueno, es bonito, ¿no? Porque, bueno, también en un lenguaje así secular y más coloquial, se ve la importancia de saber trabajar en unidad y de saber trabajar en equipo. Entonces, en este sentido, creo que es el llamado que el Señor, o el acento que el Señor nos quiere poner hoy en nuestros corazones, ¿no? Que seamos uno para Él y para su reino, y que sepamos trabajar en equipo, estar velando unos por otros. Muy bien. Muy bien, y de todo este texto, que es súper denso, yo me quiero centrar en 5 puntos. 1, el primer punto en el que me quiero centrar está justo al principio, ¿no? Es el primer versículo, en donde hay como un énfasis en decir que todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado a servir, llamado a una vocación. Entonces, en este sentido, sí, cada uno de nosotros que estamos aquí hemos sido llamados por nuestro propio nombre. Preguntamos diferentes testimonios y a cada uno se nos ha llamado desde nuestra propia circunstancia, desde nuestra propia situación, desde nuestra propia personalidad, nuestra propia particularidad, y se nos ha llamado por nuestro propio nombre. Se nos ha dado una buena noticia, se nos ha dado un evangelio, se nos ha dicho que la vida es mucho más de lo que nosotros podíamos esperar o imaginar. Entonces, y esto es bonito porque la primera parte de toda la carta de los Efesios se dedica a enfatizar en qué consiste esta buena noticia, este evangelio para la humanidad, ¿no? Y luego de Efesios 4 en adelante, la segunda parte de la carta de Efesios, como la han catalogado muchos estudiosos, se dedica más bien a ver las implicaciones
que esa buena noticia tiene para nuestra vida. Entonces, claro, por eso es que Pablo también comienza diciendo, tenemos un llamado, tenemos una vocación. Todos hemos tenido ese punto de encuentro con el Señor y nos hemos sentido llamados a otro proyecto de vida. Entonces, en este aspecto es muy bonito. Entonces, en este llamado personal que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, lo que tenemos que ver es que el énfasis que pone Pablo aquí es que este llamado significa una nueva vida. Es una coherencia no solamente de saber quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros, sino que de vivir de acuerdo a esos valores. No solamente se trata de saber y de escuchar y de conocer, sino que se trata de ser consecuente con lo que se nos ha dado, de ponerlo en práctica, de ponerle carne, de ponerle, de echarlo a andar en nuestra propia vida. Y esto es un desafío, se dice fácil, pero se nos va la vida tratando de conocer, de comprender la profundidad de su buena noticia, la profundidad de su amor, la profundidad de su perdón, y luego ponerlo en práctica. Entonces, esto es importante. Y no solamente este llamado y este encuentro personal nos lleva a ponerlo en práctica, a ser no solamente oidores de su palabra, que va a decir Santiago, sino que a vivir esa palabra, sino que también se nos ha llamado a trabajar juntos. Entonces, la vida cristiana es una vida de servicio, y ya lo vamos a ver más adelante. Estamos llamados no solamente a quedarnos en una actitud, ay, mira qué bonito el Señor, sino que estamos llamados a expandir también esa buena noticia que nos ha llegado a nosotros. Así que el llamado a una nueva vida y a trabajar juntos está ahí. Entonces, el primer punto que quería resaltar era el llamado. El segundo punto es que Pablo siempre está hablando en plural. No está hablando a individuos aislados, sino que, bueno, Pablo está usando la segunda persona del plural, el vosotros. Se está dirigiendo a la comunidad de cristianos que él mismo había fundado en Éfeso. Así que no le está hablando a fulanito, ni a menganito, ni a perencejo, no le está hablando a personas aisladas, sino que le está hablando a esa iglesia, a esa comunidad, a ese vosotros. Y si os fijáis, todos los verbos están ahí, esforzándoos, soportándoos, amándoos. O sea, está hablando en plural. Nosotros podríamos, apropiándonos de esta carta, es que nos está hablando a todos nosotros. No solamente me está hablando a mí, a Ida, o Karsten, o Silvia, sino que nos está llamando a la comunidad, al equipo que tenemos en Oviedo de Manzanares. Entonces, en este aspecto es muy importante caer en la cuenta de esto, de que si bien es cierto, nuestro llamado tiene una dimensión personal, individual, pero ese llamado, esa nueva vida y ese trabajar se hace juntos, en comunidad. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho muchas otras veces, porque el Señor quiere bendecir a toda la humanidad. Cuando llama a Abraham, le bendice, claro que le bendice, pero el propósito del Señor no solamente bendecir a Abraham, sino que bendecir a toda la humanidad, a todas las naciones con Abraham. También lo que podemos ver siempre, si leemos todas las escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es que Dios siempre ha querido tener un pueblo. En pocas palabras, volvemos a enfatizar, si habla en plural, si nos habla a nosotros, es porque al Señor, y no nos lo quitemos de la cabeza, le gusta trabajar en equipo. Entonces, bueno, por eso está la invitación de venir a la iglesia, de congregar, de preocuparnos
unos por los otros, de estar intercediendo uno por los otros, de venir a los grupos caseros, de venir al grupo de oración. Hay muchas actividades que podemos hacer dentro y fuera de la iglesia que abarca ese trabajar juntos para hacer bendición, canal de bendición. Uno recibe la bendición primero, pero uno es canal de bendición para otros miembros de la iglesia y para los que están más allá de la iglesia, para los que todavía no les ha llegado la buena noticia. Entonces, ¿por qué machacamos este plural? ¿Por qué machacamos este equipo? O a que el Señor quiere un pueblo, o que quiere que aprendamos a trabajar en equipo, porque vivimos en una sociedad que es muy individualista. Vivimos en una sociedad y en una cultura donde cada quien vela por su propio interés, donde nos volvemos muy miopes a las necesidades de los demás, donde vivimos tan ocupados en el día a día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos con 1000 cosas que hacer. Y perdemos la gran perspectiva, perdemos el cuadro amplio, ¿no? Entonces siempre estoy ocupada conmigo, con mi comodidad, con mis intereses, y a lo sumo de la gente que vive en mi casa conmigo, mis hijos, mi familia, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, es muy importante caer en la cuenta de que, si bien es cierto, ha habido un llamado personal, pero ese llamado personal se vive en comunidad, se vive en equipo. Así que primera idea, el llamado. La segunda idea era que ese llamado se vive en comunidad y se vive también para llevar esa buena noticia a los que todavía no lo han recibido y que ellos también tengan la opción en su libertad de formar parte del pueblo de Dios. Entonces, esta aquí la segunda idea. Luego, la tercera idea es que para poder trabajar en equipo tenemos que aprender a buscar la unidad. La unidad es importante porque nuestra tendencia individualista, bueno, cada quien quiere lo que quiere, cada quien percibe una cosa, otro quiere otra, y bueno, aquí viene el conflicto. Pero aquí vemos que esta carta fundamentalmente en el versículo 3 nos dice que perseveremos en la unidad del Espíritu, que todos como comunidad, si queremos aprender a trabajar en equipo, tenemos que buscar la unidad. Y no cualquier unidad, no la unidad que busca la carne, de que yo mando y aquí todo el mundo me hace caso, sino que es la unidad que solamente el Espíritu de Dios nos puede dar. Es perseverar en la unidad, en el Espíritu, que Pablo lo define como un vínculo de paz, como ese vínculo que nos une y que nos hace estar completos. La paz en la Biblia no solamente es falta de conflicto, falta de que, como yo no sé trabajar con Carlos o con Raquel o con cualquier otra persona y nos podemos pelear continuamente, no es solamente la ausencia de conflicto, sino que la paz en la Biblia es que estoy completo, solo en Dios estoy completo. Que cuando estamos unidos en el Espíritu de Dios o perseverando en la unidad que da el Espíritu, es que podemos sentirnos completos. Yo doy más de mí y todos damos más de nosotros porque nos estamos apoyando. Ya lo dice la sabiduría popular, que 2 cabezas piensan mejor que una, que siempre funcionamos mejor cuando sabemos, nos va mejor. Las cosas cunden más, el tiempo cunde más, porque cuando estamos unidos en esa perspectiva, pues vemos mejores resultados, vemos mejores crecimientos. A veces es más fácil hacer uno solo de las cosas, pero a la larga esa comunidad sale cara. Es mejor aprender a estar con los demás porque es ahí donde somos más enriquecidos. Entonces también en el versículo 2 vemos este acento, que tenemos que perseverar y esforzarnos en perseverar en ese espíritu.
Y aquí vemos que ese espíritu, y aquí también tenemos ecos de Gálatas 5 con el fruto del espíritu, es que ese espíritu nos ayuda a ser humildes. Aquí hay una invitación a la humildad, a la mansedumbre. En el versículo 2 vais viendo, en humildad, en mansedumbre, en paciencia, soportándonos los unos a los otros. Entonces, esto de ser humilde, de ser mansos, de perseverar, de tener paciencia, se dice fácil, pero a todos nos cuesta. ¿O soy la única aquí que pierde de vez en cuando los nervios porque tengo poca paciencia conmigo misma incluso? O a veces cuando las cosas no vienen como van, viene la amargura, viene la murmuración, ¿no? Entonces, bueno, es eso de decir que si perseveramos, si nos esforzamos en entrar por esa puerta estrecha, si somos capaces de rendirnos a Jesús y de entregar nuestra carne, vamos a ver que todo esto va a comenzar a florecer. Entonces, y es por ese fruto del Espíritu, es que se puede ver unidad. Ahora bien, unidad no es lo mismo que uniformidad. Cuando Dios nos pide que seamos de un mismo sentir, que trabajemos unidos, no nos está diciendo que pensemos exactamente lo mismo o que sintamos exactamente lo mismo, sino que cada quien, desde lo que es, desde su experiencia, desde su conversión, desde su trasfondo de vida, desde su llamado, porque si preguntamos a cada uno de nosotros cómo fue nuestro encuentro con el Señor, cómo Dios nos llamó, nos damos cuenta que somos personas muy diferentes, con trasfondos muy diferentes, etc. Entonces, más bien, la unidad a la que nos llama Jesús no es que todos pensemos exactamente igual y que todos estemos cortados con la misma tijera. Es como el ejemplo del uniforme, no es que todos nos vistamos de la misma manera, con pantalón beige, con jersey negro, no, sino que cada quien desde su propia riqueza puede aportar y cada quien trae lo suyo propio. Entonces esto es lo que también últimamente se conoce y que incluso está en foros filosóficos, en foros de humanidades, es que la unidad no está en contra de la diversidad. Todo lo contrario, toda la diversidad hace más rico esa comunidad. Entonces en este aspecto podríamos ver el énfasis que también hacen los versículos 5 y 6. Somos uno. Así como el Señor es un solo Dios, un solo Señor. Bueno, todos compartimos una sola fe, un solo bautismo, tenemos un mismo Señor, tenemos el mismo Espíritu y formamos un solo cuerpo. Esto es lo que está queriendo decir Pablo acá, de que incluso con la diversidad, con toda la riqueza que puede haber en una comunidad donde habemos salvadoreños, hondureños, peruanos, colombianos, españoles, americanos, etcétera, 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 aquí está Él haciendo uno de todos nosotros. Y esta riqueza es lo que el Señor puede unificar. Entonces, tercera idea es la unidad, y esa unidad en medio de tanta diversidad, esa unidad verdadera solamente se puede hacer desde el Espíritu. Entonces, cuarta idea. Bueno, todo esto, el trabajar en equipos, el perseverar, el saber soportarnos unos a otros, viene con un objetivo. Y bueno, Pablo también está hablando de que todo esto, el perseverar en el Espíritu, el amarnos unos a otros, etcétera, el estar llenos de Él, de su gracia, de su Espíritu, es para la capacitación de los santos. ¿Y qué es esto de la capacitación de los santos? Bueno,
hemos hablado de santidad, porque ese fue el lema de todo el año pasado, ¿no? O de años anteriores. Y la santidad en la Biblia es que estamos apartados para Dios. Dios es el 3 veces santo, que quiere decir que Dios es totalmente diferente a este mundo caído, de pecado, de caos, de guerras, etc. Dios lo ha creado, pero es totalmente diferente a él. Y lo quiere renovar ese mundo. Entonces, cuando se nos llama a la santidad, a ser santos, lo que se nos está pidiendo es que nos separemos de todo el mundo. Es como cuando Jesús se está despidiendo en el Evangelio de Juan, diciendo, os envío al mundo, pero no seáis del mundo, ¿no? Porque el mundo necesita escuchar esta buena noticia, pero lo importante es no ser como ellos, o sea, no devolver mal, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido es que estamos llamados a ser santos, es decir, a separarnos de lo que hace todo el mundo. Y ser santo es querer estar en servicio del que es 3 veces santo, al servicio de Dios. Entonces, Dios nos aparta, cuando nos llama, nos aparta de nuestra antigua vida y nos da una nueva vida. Y en ese sentido somos santos. Ser santo no es que ya somos perfectos, ¿eh? Ser santos es que hemos sido apartados de esa vida caótica en la que nacimos, en ese mundo caótico en el que hemos nacido, y que Dios nos llama a estar junto a Él y a conformarnos de acuerdo a lo que Él quiere darnos, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, en este sentido, cuando decimos que estamos llamados a ser santos y que somos santos, es porque en nosotros hay un deseo de ser diferente a los demás. Porque ya hemos probado otro estilo de vida y era un estilo de vida que nos llevaba a la soledad, a la muerte, a un montón de cosas, y ahora nos separamos de ese mundo, ya no somos del mundo, pero servimos a ese mundo para traer luz y sal a ese mundo, que ya en otros mensajes también se ha dicho de eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí lo que Pablo está diciendo en el versículo 7 de la capacitación de los santos es que a cada uno nos ha dado su gracia, a cada uno nos ha dado un regalo, a cada uno nos ha dado un don. Y esta capacitación es que Dios nos da todo lo que necesitamos para vivir esa nueva vida. Dios nos da todo lo que necesitamos para saber trabajar, para poder servirnos unos a otros. Para la capacitación del ministerio. ¿Y qué es ministerio? Ya se ha dicho en otros mensajes. El ministerio, bíblicamente hablando, es servir. Estamos llamados a servir. Así que si Dios nos ha dado su gracia, nos da dones, nos da regalos y nos capacita, es para servir unos a otros, para ayudarnos mutuamente. Entonces, en este aspecto, aquí vemos de que la capacitación de los santos, y a cada uno se nos ha dado una gracia, un regalo, etcétera, es para servirnos unos a otros y para edificar la iglesia, que nos va a decir en el versículo 12, ¿no? Entonces, y esto es importante también tenerlo muy claro. Dios a cada uno de nosotros que estamos aquí, incluyendo a Celine, a Bruce, desde el más pequeño, hasta Hannah que está allá arriba, hasta Marley, toda persona nos ha llamado, tiene algo bueno para nosotros y nos quiere dar regalos, nos quiere dar de su espíritu para que seamos como Él, para que sirvamos como Él, esos regalos. Entonces, aquí no se vale decir, no, es que yo no valgo para nada. No, eso es una mentira del enemigo.
Desde el momento en que tú has recibido al Señor como tu Salvador, como tu Rey, en ese momento el Espíritu de Dios quiere trabajar en ti y te va a dar todo lo que necesitas. Ya en un versículo muy conocido dice que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, el Señor ya lo ha dado. Entonces, esto está en una de las cartas de Pedro, creo. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí también en los versículos 7 y 11, Pablo comienza a decir, es que en cada comunidad hay apóstoles. A unos ha llamado a ser apóstoles, a otros ha llamado a ser maestros, a otros evangelistas, a otros profetas. Y en fin, lo que veíamos en el retiro del CTK, para todos los que estuvieran en el CTK, es que la lista de dones del Espíritu Santo no está cerrada, no está acabada. Hay diferentes listas y Dios da todo lo que necesitamos de acuerdo al sitio, al lugar donde vamos a servir. Entonces, esto es importante. Aquí todos valemos para algo. Entonces, hay que preguntarle a Dios que qué nos quiere dar, a dónde nos quiere sirviendo, a dónde nos quiere apoyando, a dónde nos quiere creciendo. Y esto es algo muy bonito, porque cuando uno acepta un ministerio, sí, viene una responsabilidad, viene un compromiso, pero también viene la bendición. Y la bendición es mucho más grande. Yo, las personas que cogen ministerios, sí, viene un desierto, viene la persecución, viene no la lucha, pero viene también una gran bendición. Sí. Y que nos quiten lo bailado, que a lo mejor hay que pagar un precio, pero se nos ha dado esa gran perla y se nos ha dado todo lo necesario para poder vivir esa vida valiosa. De ahí que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a algo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos y cada uno de nosotros en esta comunidad debería estar sirviendo en algo. Ministerios hay muchos. Alabanza, servicio, diaconía, en fin, hay muchas cosas. Pregúntale a Dios qué te quiere haciendo. Todos y cada uno de nosotros. Aquí nadie se escapa. A Dios no le gusta que nos quedemos en la banca, en un partido, sino que Dios nos saca a jugar. Pero también es importante que con la diversidad de dones también hay que saber trabajar en equipo. Y esto me gusta mucho porque se me viene a la mente esa parte en Corintios donde Pablo dice, anhelad los dones del Espíritu. Y vemos a hermanos que tienen muchos dones. ¿Por qué? Porque se entregan, porque buscan, porque quieren uno y quieren más. Entonces, la invitación es a anhelar esos espíritus, a anhelar esos dones del Espíritu. Pero tampoco hay que pensar, y caemos mucho en eso, es que una persona en la comunidad es la que tiene que hacer todo esto. No, hay diversidad de dones, ¿para qué? Para que los pongamos en común y aprendemos a coordinarnos. Solamente por poner un ejemplo, el fútbol, yo no sé mucho de fútbol, pero de algo me tengo que enterar. Así que en el fútbol uno es portero, otro es delantero, otro es defensa, otro es el goleador y qué sé yo. Celín, tú lo sabrás mejor. Pero se necesita de todo un poco. Porque si todo el mundo estuviera en plan Messi anotando goles y no hay portero, pues nos golearían también a nosotros. Entonces, lo mismo es aquí. Se necesita de todo un poco, porque cada quien tiene su función. Entonces, esto es la capacitación de los santos. Dios nos quiere dar todas las herramientas que nosotros vamos a necesitar para servirnos unos a otros y para poder estar trabajando en equipo. Y el trabajo en equipo hay que entrenarse para eso. También cuando vemos ahí la televisión, las noticias de los diferentes clubes, ves que todos los días se reúnen a entrenar, a trabajar, a repasar esos pases que se dan. El portero ahí está tirándose en la portería para entrenarse para eso. Entonces, eso es.
El punto 4 es que todos deberíamos estar sirviendo porque a cada uno de nosotros Dios nos quiere dar algo. Si te has quedado sin nada, no es por la voluntad de Dios, sino que te animo a que te pongas las pilas y que te pongas a servir. Y el quinto y último punto que yo quiero enfatizar, y esto ya toca lo que es mi versículo favorito, es que el ideal de todo esto es de llevar a la culminación ese proceso de santificación del que hemos estado hablando. El ideal es que todos sigamos madurando. El ideal es que todos sigamos creciendo. El ideal es que todos sigamos perfeccionándonos. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser como Jesús. Y eso es poner el listón bien alto. Y a veces me preocupa porque muchas veces he escuchado dentro de la iglesia, incluso evangélica, de decir, es que comparaciones, ¿no? Las comparaciones siempre son odiosas. Es que yo era así, es que yo era orgulloso, es que yo era insoportable, es que yo era esto, es que yo era el otro, es que yo era esto, y hoy ya soy nueva criatura. Sí y no a la vez. Dios te ha sacado de tu antigua vida. Dios ha trabajado mucho con nosotros, pero Dios todavía no ha acabado con nosotros. Estamos llamados a seguir creciendo. Es cierto que antes eras orgulloso, es cierto que antes eras testarudo, es cierto que antes tú sabrás el aguijón que tienes en tu carne y tus defectos y lo que eras y lo que el Señor ha hecho, pero tú sabrás mejor que nadie las áreas donde tú quieres seguir creciendo, porque tú también lo necesitas. Entonces, cuando la gente me dice, yo era aquí, y se compara con el pasado, yo digo, qué pena, porque nos estamos cerrando a como quien dice, Dios ya hizo conmigo todo lo que tenía que hacer. No, Dios quiere seguir perfeccionando su obra en ti. ¿Que antes eras orgulloso? Sí, pero seguimos siendo orgullosos en muchas maneras. Y Dios sigue podándonos, Dios sigue trabajando con nosotros. Que estoy mejor que hace 20 años o 5 años, no sé los años que tú tienes convertido. Pero que estamos mejor, sí. ¿Que hemos llegado a la meta? No. Y también otro tipo de comparaciones. Las comparaciones siempre son odiosas, porque siempre nos comparamos con el que está peor que nosotros. Entonces nos creemos muy buenos. Pero la cuestión es que si hay que compararnos con alguien, hay que compararnos con Jesús. Entonces hemos hablado de la paciencia, del amor, de la humildad, de la mansedumbre. Y es aquí donde yo quiero que de verdad nos preguntemos, ¿somos como Jesús? ¿Soy humilde? Bueno, he ido creciendo en humildad, pero como Jesús todavía me falta, todavía me queda un poco. ¿Soy paciente? Sí, he aprendido a ser paciente. He aprendido un poco de dominio propio, como Jesús. Preguntémonos verdaderamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, Jesús es nuestro referente y a quien tenemos que llegar a parecernos. Tenemos que reproducir su imagen. Tenemos que continuar la vida que Él nos dio. Y esto es muy bonito porque, bueno, aunque aquí en este pasaje, pues en el versículo del 8 al 10, se nos dice, se nos explica a su manera cómo Jesús se encarnó, cómo Jesús siendo ese Dios se encarnó, tomó la forma, me recuerda mucho, aunque en este pasaje Pablo está citando el Salmo 68, versículo 18, a mí me trae sobre todo, más que nada, el eco de Filipenses 2, donde nos dice que Jesús se despojó de toda su majestad, se encarnó, se hizo un siervo y asumió la muerte, esa muerte humillante de la cruz, pero que ahí donde parecía
que todo estaba perdido, ahí Dios le levantó, le resucitó y le trajo triunfo. Y es a lo que Dios nos está llamando, a morir a nosotros mismos para poder vivir esa nueva vida que Él nos quiere dar. Entonces, sí, el ideal es ser como Jesús, morir a nosotros mismos, cargar con nuestra propia cruz, porque solamente crucificando nuestra carne, nuestros deseos, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, todo fruto de la carne, que lo entregamos a Jesús y morimos a Él, renunciamos a Él, es Jesús el que nos levanta a una nueva vida. Entonces, así como Dios le levantó de entre los muertos, así como ese Espíritu Santo le levanta de los muertos, así nos levanta a nosotros a una nueva vida, a una nueva vida en el poder de su amor y en el poder de su Espíritu. Entonces, esto era un poco lo que yo quería compartir hoy. Decir que busquemos a Dios, que Dios no ha terminado con nosotros. Como dice también en Filipenses 1:6, aquel que la buena obra ha comenzado en cada uno de nosotros va a ser fiel en completarla. La pregunta es si nosotros vamos a ser fieles en dejar que Él la complete en nosotros. Tenemos ese tiempo para perfeccionarnos, para separarnos de la rutina. Tenemos esa disposición para que Él siga moldeándonos y madurándonos y haciéndonos crecer, como dice el versículo 15, lo bonito es seguir creciendo en amor y en verdad. Y ese es el desafío que tenemos nosotros. Entonces, bueno, esto es lo que quería compartir. Seguir creciendo y madurando en la fe. Muy bien. Pues gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú siempre estás ahí. Gracias porque tú no te cansas de nosotros. Ayúdanos, Padre, a estar unidos, a estar trabajando para ti, Señor, porque es la mejor vida que podemos tener, Señor. Prepáranos, Padre. Ayúdanos a seguir creciendo, a parecernos más a ti. Ayúdanos a ser sal y luz y ayúdanos a vivir a la altura del llamado que tú nos has hecho en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre.